Compadre, tercer capítulo. Cuarto. ¿Cuarto? Sí. ¿Llevamos 3 o 4? Llevamos 3. Este es el cuarto. Es que, ¿sabes qué, brother? Ando perdido con tanto capítulo. Claro. Tantos podcasts, entrevistas. Sí. Antes no me siento uno más del montón, compadre. No. Nunca serás uno más del montón, compadre. Definitivamente. No, pero muy contento, güey. La verdad es que este proyecto a mí me trae muy, muy emocionado, compadre. Me da mucho gusto, compadre. A mí también. ¿De veras? Claro. No se te nota tanto. No, pues ahorita, ¿qué quieres? ¿Que brinque o qué? Estoy sentado, ¿verdad? Pues no, mínimo. Bueno, muy bien. ¿Por qué no leemos la pregunta que ya habías leído tú, que dejamos para este capítulo, para refrescar a la gente? Perfecto. Ahí te va. ¿Está el éxito realmente ligado a tener padres ricos? Hoy estaba escuchando un podcast de Vitalik Buterin, fundador de Ethereum. Al principio pensé, wow, gran tipo, lo hizo de la nada. Y luego dije, dejé la universidad y estaba viajando por todo el mundo. Espera un momento, busco en Google a su padre. Y su padre es el fundador de 3 empresas multimillonarias. Este no es el único ejemplo. Elon Musk tenía un padre rico. Matt Rimac, el tipo que fabricó el automóvil eléctrico más rápido del mundo, el padre era rico. Incluso va más allá de la tecnología como Ed Sheeran y Adriana Grande, que provienen de padres ricos. Definitivamente todos trabajaron duro para lograr el éxito, pero cuando tienes una rica experiencia, no tienes que preocuparte por el trabajo, el alquiler, la comida o la educación. Puedes hacer mucho más, enfocar tu mente en cualquier lugar, invertir dinero, invertir tiempo. Solía estar muy motivado por el hecho de que cualquier persona puede tener éxito, pero me parece que siempre sucede algo detrás de escena de lo que nadie habla. Pues vamos a hablar de esto. Yo soy una persona que no viene de padres ricos. Padre rico, padre pobre. Padre rico, padre pobre. ¿Tú qué opinas? Mira, al final del día, lo que tú y yo opinemos es lo que hemos vivido. Y a la gente que nos ve Totalmente. y nos escucha no se le debe de olvidar esta parte tan importante del podcast, que no somos toda la verdad, ni tú ni yo. Simplemente compartimos lo que pensamos porque está ligado a experiencias de vida que hemos tenido los dos como empresarios. Yo lo primero que diría es que sin duda el haber nacido con una familia con medios te puede facilitar el camino sin duda alguna, pero no te lo puede facilitar, pero no te lo puede garantizar. Y si vienes de una familia con pocos recursos, pues se podría decir que le vas a batallar un poquito más. Pero tampoco te va a garantizar que te vaya mal en la vida porque tu papá no fue rico. O sea, yo ahí sí, con todo el debido respeto de esta persona, no estoy de acuerdo en lo que comenta, porque yo conozco mucha gente, hijos de padres multimillonarios, que no han hecho nada en la vida, teniendo el ejemplo del papá o de la mamá, grandes empresarios, etcétera, que no siguieron su camino, se perdieron. Oye, y no nada más no han hecho nada, mago. Se acaban la riqueza de los papás. Aparte. Inclusive hay casos, compadre, lastimosamente, y aquí es mejor no mencionar, aunque esto va a llegar a muchos lugares, de muchas ciudades de México y Latinoamérica, pero conocemos casos de gente, de papás con mucha lana, en donde el hijo salió tan malo que hasta le pagan un sueldazo por no ir. O sea, le pagan de verdad. O sea, le establecen un sueldo, una mensualidad, porque no se pare. Entonces, yo creo que no es una condicionante. Ahora, ella mencionaba a Elon Musk. El caso de Elon Musk es una historia de éxito, cañón, de alguien que aunque sus papás hayan podido haber tenido lana, no eran millonarios. ¿Cómo lo ayudaron? A pagar los estudios de la universidad, sin duda. No tuvo que trabajar para pagarse la escuela. Pero era un tipo súper brillante, súper inteligente y súper emprendedor. Entonces, hay muchas historias de éxito que literalmente los papás, como el caso de Jeff Bezos, también, fundador de Amazon, los papás tenían lana también, pero los papás no tuvieron nada que ver en el éxito de Jeff Bezos creando Amazon. Él era súper inteligente, tenía un súper trabajo en Wall Street, era corredor de bolsa, pero digital, a base de algoritmos predictivos y inteligencia artificial. Él tiene esta visión de Internet y decide fundar Amazon. Sí, los empieza papás, vendiendo libros, nada más. Y empieza vendiendo libros. Y sí, y él, su visión que tenía desde antes de iniciar era The Everything Store. O sea, él quería crear una empresa que se vendiera de todo. Pero él estaba muy claro que en ese momento lo único que podía vender por internet eran libros. Pero su visión era mucho más amplia. Pero donde voy es que yo no estaría de acuerdo en asumir que para que una persona tenga mucho éxito, ocupa tener papás ricos. No es cierto. Yo creo que no. Y creo que puede suceder.
gente que viene de papás sin lana y que logran un éxito inalcanzable y se vuelven millonarios o multimillonarios, como también está el caso de la gente que los papás tenían recursos y son unos totales fracasados. O sea, no es un determinante o una garantía que tenga o no tenga lana tu papá o tu familia para que seas exitoso o fracasado, desde mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú cuenta tu historia. A ver, tus papás no tenían ni en qué quedarse muertos. Yo creo que nosotros, bueno, tampoco tanto. Muchas gracias. Eso es un decir. Sí, no, yo lo sé, pero a lo que voy es que yo crecí en una, a lo mejor, posición media. O sea, ni media alta ni media baja, media. O sea, veíamos... Sí, media tirándole un poquito más a baja que alta. Sí. Sí, porque la verdad es que sí carecíamos de muchas cosas, pero no nos faltaba lo básico. Claro. Vamos a llamarle así. Alimento, educación, techo, educación, salud y transporte. Eso es lo básico. Entonces no nos faltaba lo básico y a mí al contrario, Mago. Fíjate que el hecho de que no tener las posibilidades me ayudaron a ser muchísimo más hambriento de poder lograr. Y creo que a mucha gente le pasa. Tengo mucha gente que ahorita es muy exitosa, tiene empresas muy grandes y empezaron de la nada. Incluso hoy precisamente recibí una llamada telefónica de una persona que me contó su historia porque me escribió por Facebook y me dice, oye, pues te voy a contar rápido mi historia para ver si te interesa que podamos hacer una entrevista. Y la verdad, interesantísimo, pero interesantísimo, güey. ¿Por qué? Porque es gente que aspira siempre a lograr más. En mi caso, en lo particular, yo desde que tenía 12 años, que fue cuando empecé a descubrir que a mi alrededor había gente que traía pantalones de marca y traía tenis de marca, que fue cuando me fui a Chihuahua, fue cuando me empecé a inspirar precisamente para poder lograr tener lo que ellos tenían y que mis papás no me podían dar. Y desde el principio logramos afortunadamente ir siempre avanzando paso a paso para ir obteniendo las cosas, que creo que le pasa a mucha gente. Cuando tienes todo, lo que yo he sabido, y tengo mucha gente que son hijos de familias ricas, experimentan mucho echando a perder y finalmente los terminan sacando del negocio con un sueldo para que no regresen. Tengo varios casos. Y tú también. Claro que es mejor no dar nombres. No, definitivamente. Pero lo que voy es que creo yo que hay más hambre cuando hay necesidad que cuando naces en cuna de oro. Sin duda alguna. Uh-huh. El hecho, la riqueza ajena, más que la propia de tu familia, el hecho de que yo tampoco vengo de padres ricos, ni mucho menos. Pero tú eres media alta. Media tantito. Un poquito más. Medio un poquito más alta que tú. O sea, si fuéramos café, a lo mejor yo eres Starbucks y tú Andati. No. Yo digo, oye, Andati es muy buen café. Sí, claro. No tengo dudas. O sea, es un poquitito mejor Starbucks. Bueno, ahora es Starbucks y Tim Burton. No, Hudson. Tim Burton, no. Bueno, es más, tú ponte el cielo. Oye, es que ayer vi una película de Tim Burton. Tim Hortons. Tim Hortons, sí. Bueno, no, da igual. No, digo, al final ni tú ni yo somos de papás ricos, para nada. Y creo que cada uno tuvo su inspiración en alguien más que no era su papá, al menos en tu caso o en el mío. Pero ¿tú lo tuviste en tu intercambio de Estados Unidos? Sí, por supuesto, ¿no? En el caso mío en particular, yo que veía a mi papá, una persona muy trabajadora, sí. Igual que como tú lo dijiste, a mí tampoco nunca me faltó nada, porque por fortuna tenía techo, tenía comida, tenía educación y como tú bien dijiste, transporte. O sea, de alguna manera, pues ahí la llevabas, ¿no? Ibas a tener garantizada una educación en una universidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, mi papá toda la vida trabajó, toda la vida le echó muchas ganas, él fue creciendo dentro de la organización y todo, pero él ni era millonario ni era consentidor. Entonces, yo si algo tenía yo muy claro, es que mi papá, por más administrado que fuera y tantos años trabajando en una empresa y creciendo de puesto, llegara a donde llegara mi papá, él a mí no me iba a dar un quinto. Pero mi inspiración venía cuando yo veía a otra gente que sí era de familias de mucha lana y yo decía, es que yo quisiera algún día estar así. Obviamente cuando uno está muy chavo, lo único a lo que aspira es a tener lana, ¿no? ¿Qué es tener lana, güey? O sea, ¿qué era algo, por ejemplo, que te inspiraba de esas familias? Pues es que, ¿qué es lana? Depende mucho a quién se lo preguntes y a qué edad se lo preguntes, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, que cuando yo llegaba a mi casa y en el segundo piso estaba el estudio de mi papá. Y a él le debo el tema de la lectura.
porque leía mucho, tenía una biblioteca. Está fregoncísimo ese estudio. Sí, la casa no era una casa grande, pero él tenía un estudio para él, para poner todos sus libros. Le encantaba leer. Yo recuerdo que él tenía ahí un escritorio y tenía apiladas un chorro de chequeras. Y yo decía, ¿tendrá tanta lana mi papá? Ve todas las chequeras que tiene. Yo pensé que tener muchas chequeras querría decir que tienes mucha lana, no tenía ni idea. Pero, ¿qué es mucho, qué es poco? Pues depende también de las aspiraciones de cada persona, ¿no? Pero a mí en particular, lo que me inspiró a intentar algún día ser alguien y poder en su momento, llegar a tener mucha lana, porque así es como lo definía yo a mis 17 años, fue justamente cuando lo vi en uno de mis amigos en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de irme de estudiante de intercambio un año, y uno de los cuates con los que me juntaba, que tenía meses siendo mi amigo, y en una ocasión nos invita a su casa, porque siempre salíamos y todo el rollo, ¿no? Su papá tiene una cadena de restaurantes de comida, no tanto comida rápida, pero digamos más o menos, imagínate un Chili's, pero más chiquitos. Y entonces muy seguido después del colegio nos llevaba ahí a comer, ¿no? De gorra, obviamente. Y cuando nos invita a su casa y veo la mansión en la que vivía, con ríos artificiales y cascadas y un castillo así de la época medieval y la madre, yo me quedé perplejo, ¿no? Y fue para mí un momento de mucha inspiración a mis 17 años. Sí, lo escribes en tu libro, de hecho. De hecho, lo pongo en mi libro, porque yo nunca me imaginé que alguien a quien yo tuviera acceso, porque él era mi amigo. Yo había visto mansiones en revistas y en películas, inclusive en Monterrey, pero de gente que ni conocía. Pero cuando lo vi en alguien que era mi amigo, que estaba conmigo en la misma escuela, que agarraba la jarra igual que yo y que bromeaba y era un tipo común y corriente, de repente ver la mansión en la que vivía, que para mí era increíble estar ahí. O sea, yo nunca me imaginé poder estar en una mansión como esa de invitado. Obviamente del hijo, no del papá, ¿verdad? El papá no sabía ni quién era. Entonces, yo me acuerdo que me inspiré tanto que dije, quiero ser así. Yo quiero ser como el papá de Greg. El papá de Greg es empresario. Porque yo ya había comido varias veces en los O sea, esa fue tu motivación para ser empresario. Esa fue mi inspiración. Tu inspiración. Yo dije, ahí fue donde yo definí que quería ser emprendedor, pero bueno, yo no definí emprendedor, dije, yo quiero ser empresario. Porque yo quiero vivir, quiero tener una casa como en el papá de Greg. No es como pienso ahorita. Estoy hablando de lo que pensé y lo que me inspiró cuando tenía casi 18 años. Cada quien recibe su inspiración, un deportista, un artista, un empresario, de alguien en algún momento dado de su vida, o así nacen, o qué sé yo. Pero en mi caso particular, eso me inspiró tanto que dije, yo tenía una preocupación como la tienen todos los chavos cuando están en prepa, sobre todo cuando les queda un semestre o dos, que es, ¿qué carrera voy a estudiar? Yo te lo digo por mis dos hijos, uno que todavía está en prepa, que le falta un semestre, y Diego, que ya está en carrera, tuvieron la misma preocupación que les quitaba el sueño. Es que no sé qué quiero estudiar. Y yo también la tuve. O sea, creo que tú también la tuviste. Creo que todo el mundo la tiene o la ha tenido, salvo el que desde que nació tiene muy claro que quiere ser doctor o astronauta o qué sé yo. Pero yo también tenía esa preocupación. Y yo me voy a Estados Unidos a estudiar inglés porque no estuve en un colegio bilingüe. Y una de mis metas, además de aprender inglés fluido y todo, era decidir qué carrera iba a estudiar. Entonces, no tenía ni idea. Pero cuando sucede lo de estar en casa de Greg, y fue como una epifanía el que me llegue toda esta inspiración del papá de Greg y decir, wow, o sea, se tiene que poder. Yo también quiero ser empresario. Eso cambió todo, porque ya la carrera que yo escogiera valía madre. Que ya no me importa qué carrera escojo. Voy a ser empresario. Voy a ser empresario. Y voy a escoger alguna carrera que me guste, por supuesto, de preferencia que me guste, pero que me prepare y me ayude para convertirme algún día en empresario. Entonces, todos recibimos alguna inspiración. ¿Cuál fue tu inspiración, por ejemplo, compadre? Fíjate, Mago, que mi inspiración viene del programa de Dallas. Y siempre lo cuento. J.R. Ewing. J.R. Ewing. La familia Ewing fue mi inspiración. Yo estaba en la Federal 4 en Chihuahua. ¿En la federal, en la policía? Pues casi, güey. Era la secundaria Federal 4 porque mi papá me metió ahí para castigarme y para que me hiciera hombre y me agarraran a madrazos. Pero descubrí todo lo contrario. Descubrí que fue la primer gente que confió en mí. Cuando yo veo Dallas, güey, yo me inspiro en los Ewing porque tenían Ewing Corporation. Y entonces Corporation sonaba una oficina grandota con mucha gente trabajando y con lujos y la madre. Y yo empezaba a poner en todas las bancas Lel Corporation. Y para que no me madrearan la gente de ahí de la 4, porque si estaba lleno de pandilleros, les decía que les iba a dar chamba. Y que yo iba a ser un gran empresario y que me protegieran porque tenía que llegar a ser empresario y les iba a dar trabajo a todos. Y me jaló, güey.
Y toda la raza me decía, lo dices con tanto convencimiento que te la creemos, güey. Así que nadie te va a hacer nada. Y me volví muy poderoso, porque era el chavillo de que venía pues, a la 4 y que aparte me hice amigo de todos los pandilleros. Entonces me hacían el paro. Y luego la gente empezó a pedirme paros. Y así fue como me inspiré. El tema, güey, fíjate, y eso es bien importante, Mago, y eso le digo a toda la gente que aquí, y siempre lo repito. Una cosa es lo que sueñes y otra cosa es lo que hagas para cumplirlo. Porque muchas veces, pues yo en aquel entonces me corrieron de 4 secundarias, güey. Era bien vago de madre y quería ser empresario. Pues no vas a llegar a ser empresario si te corren de todas las secundarias. Tienes que estructurar un plan para llegarlo a hacer, cosa que Quality Services fue parte del plan. Por eso acepté el trabajo cuando me lo ofreciste de supervisor de limpieza, porque yo quería tener más conocimiento de cómo manejar un recurso humano. O sea, me utilizaste. Sí, y te sigo utilizando. El tema es, y quiero enfatizar mucho, yo creo que la riqueza más grande que te puede dar el ser empresario es más bien que en vez de dinero, tienes que perseguir las relaciones. O sea, el cómo te relaciones con tu entorno. Si yo quiero ser empresario y tengo amigos que ya tienen un negocio, les voy a pedir chamba para ir aprendiendo cómo llegar a ser empresario. No tanto de que mis papás me den o no me den. ¿Me explico? Entonces, desde que sucedió esa inspiración y cuando me cayó el 20 de que tenía que ser congruente con lo que hiciera para lograr lo que quería, es entonces que empecé a ver mucho más claro el camino. Por eso entré a McDonald's, por eso entré a Quality Services, por eso estuve en la empresa de químicos hasta que nos llegó la oportunidad de Quality Post una vez que ya quebré el primer negocio que fue Perfect Design. Pero era parte de un plan. Entonces, más que eso es, haz un plan claro para lograr lo que quieres lograr. Y eso vale mucho más que el dinero que puedes meter, güey, a una empresa. Pues mira, yo creo que es que el dinero es relativo. Cuando yo tenía 17 años, quería ser rico a toda costa. ¿Y qué era rico? Tener una mansión, etcétera. Al paso de los años, creo que la mentalidad va cambiando. Pero es fácil decirle a un chaval que tiene 17 o 18, no todo es lana. Hay que tener un propósito en la vida y hay que trascender y todo, porque después de muchos putazos y muchos años que han pasado y que a lo mejor has logrado ciertas cosas, te puedes dar el lujo de poder aconsejar eso. Pero luego si regresas la máquina del tiempo a cuando tú tenías 18, 20, 22, 24 y literalmente te la estabas pelando para poder pagar la nómina del fin de semana. Si ahí hubiera llegado alguien y te hubiera dicho lo importante es el propósito, campeón, y le hubieras mandado al carajo porque estabas luchando por sobrevivir. Yo no quiero decir que lo que me inspiró a mis 17 años, que fue la mansión del papá de Greg, es lo que sigue inspirándome hoy día. Absolutamente no. O sea, hoy me motivan otras cosas y hoy busco, sin duda, que busco una vida con propósito y muchas otras cosas más. El tema es, del cual no hay que alejarnos, es que no podemos tomar como cierto el hecho de que porque tus papás tengan lana, te va a ser muy fácil a ti también tener lana. O que porque tus papás no tienen lana, nunca vas a poder lograr el éxito. Creo que son dos cosas completamente separadas. Ahora, tú ahorita hablabas que tú tenías un plan y por eso entraste a McDonald's y por eso te fuiste moviendo y tal. Hay mucha gente que no tiene el plan y no está mal no tener un plan, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso yo no tenía ningún plan. Yo tenía claro que quería ser empresario. Al momento que ya llego a Monterrey, bueno, escojo la carrera que tuve que escoger, que ya lo platicamos en otro podcast, porque literalmente mi papá me obligó a trabajar. Pero yo mi plan era, pues, ¿sabes qué? Acabar mi carrera. O sea, yo no tenía pensado, o sea, obviamente cuando mi papá me dice, tienes que trabajar, dije, bueno, pues ni hablar. ¿Pero por qué querías acabar tu carrera? Porque quería buscar trabajo. Ahí te va. Entonces sí tenías un plan. Pero me refiero a mi plan de convertirme en empresario. Yo quería ser empresario, pero yo no tenía muy claro cómo ni cuándo. Eso es lo que quise decir. Ya. Entonces, mi plan original era acabar mi carrera, luego buscar trabajo, ir creciendo en un gran corporativo en la ciudad de Monterrey y luego algún día emprender algún negocio. ¿No? Ese era mi plan. O sea, sí tenía un plan, como lo dices tú. No tenía un plan de cómo ser empresario. Cuando mi papá me dice que tienes que trabajar, aún ahí, en ese momento, cambió un poquito mi plan, pero lo único que cambió de mi plan es que iba a acabar mi carrera también, pero trabajando. O sea, pero tampoco tenía un plan de cómo ni cuándo ser empresario. Es que, ¿sabes por qué quiero
quiero enfatizar mucho en este tema porque a mí me escribe mucha gente que quieren ser empresarios, pero no saben ni de qué. Entonces me escriben y me dicen, ayúdame a pensar en qué voy a ser empresario. Es que eso es muy individual. Claro. Entonces, creo yo que la mejor manera de ver qué hacer o qué emprender es observar a tu alrededor para ver qué puedes dar a las necesidades de las gentes, de las personas. Creo que es una excelente manera de ver las cosas. O qué puedes ofrecer para algo que estás viendo. Yo empecé Perfect Design, güey, porque trabajé en una compañía de limpieza y porque veía que siempre estaban haciendo corajes con las batas. Exacto. Nunca les entregaban las batas a tiempo. Acabas de decir algo muy valioso. Hay que estar preparado para cuando venga la oportunidad. Opportunity knocks. Yo no me puedo imaginar a alguien que diga, a ver, me voy a sentar en un estudio todos los días A pensar pensar qué negocio voy a poner hasta que se me ocurra una gran idea. No lo dudo que a alguien le haya sucedido así, pero en la vida real normalmente no sucede así. Hay que buscar las oportunidades que muchas veces, la mayoría de las veces, vienen de los lugares que menos te imaginaste. Vienen de gente con la que te relacionaste porque estuviste en el lugar correcto en el momento adecuado, porque entraste a trabajar a una empresa y ahí viste una oportunidad, como te sucedió a ti en el negocio de limpieza, que viste la oportunidad de los uniformes, o como me sucedió a mí cuando trabajé en la empresa de seguros, que vi a la señora limpiando y dije, quiero poner un negocio de limpieza. Normalmente casi todas las historias que yo he escuchado o las que me ha tocado vivir de esa gran oportunidad que define qué quieres emprender, no viene de tener una sesión de lluvia de ideas con un líder en planeación estratégica. Normalmente viene del lugar que menos esperas. Desde el momento en el que tú estás abierto a que te llegue información o a que el universo conspire a tu favor, pues tú te pones a trabajar en lo que sea. O sea, es estar en el ruedo, como dicen por ahí. Si tú estás en el ruedo, algo va a suceder tarde que temprano. Si estás viviendo la hora, si estás conectado con lo que te sucede, porque muchas veces estás en el ruedo y te cuerna el toro, güey, porque no sabes ni por dónde viene. ¿Cuántas veces en la vida vivimos en la pendeje? Pensando en lo que pasó, pensando en lo que va a pasar. Casi siempre. Sí. Y yo estoy enfrente de una gran oportunidad, güey, y no la estoy viendo. Y eso refuto todavía más lo que dice esta pregunta. O sea, lo que nos cuenta esta persona. El dinero no te da las oportunidades, güey. El dinero te ayuda a que una oportunidad se vuelva realidad, pero no te da la oportunidad. O sea, el hecho de tener lana no quiere decir que, a menos de que te llegue una buena inversión y que digas tú, pues le voy a meter, pero no es tu idea. Te están trayendo una idea para que inviertas. Pero lo que acabamos de decir, lo que platicamos, si tú estás en el ahora, güey, es increíble la cantidad de información que te dan diariamente las actividades que haces. Desde que llegas a una cita, a mí me encanta observar, güey. Me encanta. Por eso busco siempre llegar temprano a mis citas. Chinariz así. No, bueno. ¿Eso que tiene un mes de que empezaste con eso? No, pero ahora lo estoy intentando hacer de esa manera. Estás intentando ahora sí cumplirlo. Es que es bien valioso. Aparte de que la puntualidad es un valor que realmente tenemos que todos seguir y respetar. Que no tenías, ya tienes. Estoy tratando. ¿Y sabes cuál era mi problema en la puntualidad, güey? Que me ponía muchas actividades en el día. Te saturabas. Entonces, no es que estuviera tirado y por eso no llegaba a tiempo. Es que vengo de una y luego de otra y luego de otra y luego de otra. Entonces, estoy realmente trabajando en mi control del tiempo. Claro. Calidad, no cantidad. Calidad, no cantidad. Y cuando llegas, güey, 10 minutos antes, a donde vayas a llegar, observa alrededor. Tú te has de acordar, güey, cuando trabajábamos en Color Pages con César Esparza. Gran vendedor, ¿eh? Gran vendedor. Espectacular. Espectacular. Nos decía, observen todo lo que está alrededor antes de entrar a la cita con el cliente para que hagan el reporte adecuado. Si ustedes ven que el señor tiene un casco de fútbol americano, háblenle de fútbol americano. Si ven que tiene un palo de golf, hablen de golf. Eso es lo importante de llegar temprano, que analizas bien a tu prospecto. Esa es la parte de la venta directa, ya cuando lo tienes. Pero cuando no, tú estás sentado, güey, y de repente ves que pasa una señora cargada de cosas en un corporativo, en donde dices, voy a inventar un carrito para que traslade todas sus cosas la señora, y así a lo mejor salen los carritos de Robert May. O sea, ¿por qué? De ver necesidades. Y eso es precisamente lo que... Igual en los restaurantes, en donde andes, siempre tienes oportunidad de poder ver una gran idea que te la está dando la vida. Claro.
Y ahorita dijiste algo que también es bien importante. Mucha gente me pregunta, o sea, tú lo dijiste, mucha gente me pregunta, yo tengo claro que quiero ser empresario, emprendedor, ¿qué hago? Ayúdame a descubrir qué negocio pongo, ¿no? Que es lo que ahorita justamente estamos hablando, que así no es como funciona. Yo creo que si ya tienes ese gusanito, hay que perseguirlo, pero como bien dices tú, hay que hacer muchas cosas, observar, etcétera, pero también ponerte a trabajar. O sea, no puedes estar 2 años hasta que no me llegue la idea que me inspire y veo qué negocio pongo. Ah, no. Pues ponte a jalar. Porque seguramente al entrar a trabajar a X empresa, una de dos, o ahí sí te va a ocurrir porque viste una necesidad como te pasó a ti o me pasó a mí. O vas a conocer gente que de pronto, por ejemplo, vamos a hablar un caso bien puntual. Steve Ballmer. Steve Ballmer era compañero de cuarto de Bill Gates en Harvard. La idea de Microsoft, que no fue de Steve Ballmer, pero a él le tocó estar ahí y se les pegó y entonces era el que vendía y luego, bueno, se convirtió en CEO de Microsoft y multimillonario. Digo, hoy día ya no lo es. Pero el punto es que muchas veces, por eso decía, estar en el ruedo. O sea, si tú estás trabajando o estás en algún proyecto, algo se te va a ocurrir, alguien vas a conocer que tiene un proyecto y va a ocupar a alguien como tú o qué sé yo. Lo importante es que estés, por eso dicen, estar abierto a recibir información, a observar, porque como dicen, lo recuerdas un libro que leímos hace mucho de la buena suerte, que decía, la buena suerte es el resultado de oportunidad más preparación. O sea, oportunidad más preparación igual a buena suerte. O sea, cuando llegue la oportunidad, si estás preparado, la tomas y va a ser un boom. Si llega la oportunidad y no estás preparado, pues va a pasar de lado. Y ni cuenta te vas a dar, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con lo que ahorita comentábamos. Ahora, pues hay muchas formas de prepararte, no nada más estudiar una carrera. También se vale que te pongas a leer. Yo lo hago desde hace muchísimos años. A veces leyendo se te ocurren ideas que no se te hubieran ocurrido de ninguna otra manera. Que de hecho me diste una excelente idea la vez pasada que hablamos. Vamos a estar recomendando un libro en cada uno de los capítulos. Por supuesto. Un libro que ya hayas leído o que haya leído yo y que vaya a servir para la gente y que agarre el tema que hablamos. Sí, por supuesto. Que esté correspondiente al tema. Ahora, fíjate, hablando de la misma pregunta o comentario de esta persona, también nos ha tocado conocer gente de familias de muchísima lana y que los heredan en vida y tienen su vida resuelta. Y es gente competente, gente inteligente. Y ya, les heredaron en vida y tienen su vida resuelta. Pero sí tienen un hueco, un vacío, porque no han encontrado ese propósito de poder hacer algo por sí mismos, teniendo toda la lana del mundo para hacerla, porque ya lo recibieron, y el tiempo, y sin embargo existe pues puede ser frustración de no sentir que estás creando algo con propósito. Entonces, creo que lo tenemos muy claro y aunque debatimos mucho tú y yo y en muchas cosas estamos y en otras no estamos de acuerdo, creo que en lo que ambos estamos de acuerdo es que el éxito de una persona no está directamente relacionado o garantizado por venir de una familia con lana. Estoy completamente de acuerdo contigo. Incluso la mayor parte de los comentarios que hicimos no tenía nada que ver con lana y sí con mucho emprendimiento. Claro. ¿Verdad? Pues vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Te gustaría? Me encantaría leer la siguiente pregunta para el siguiente capítulo. para el siguiente capítulo. De este podcast de Empresarios Reaccionan. Pero no eres locutora, ¿eh? No soy locutor. La siguiente semana. Y recuerda lo que me toca leerla a mí. Dale. Perfecto. Muy bien. Pues la pregunta para el siguiente capítulo de este podcast, para el capítulo 5, ahí les va. El título es Mala para hablar en público, lo cual quiere decir que lo escribe una mujer. Ajá. Soy cofundador y CTO, o sea, es Chief Technology Officer, o sea, es el mero de tecnología de la empresa, de una startup serie A. Vengo con 10 años de experiencia a través de Junior Engineer to Lead y ahora soy cofundador de mi empresa y asumo el cargo de CTO. Somos un equipo de ingeniería de 50 miembros y nos va muy bien en los negocios. Soy un colaborador individual. Me encanta la codificación y le dediqué una cantidad considerable de tiempo. A medida que escalamos nuestro equipo, cambié mi rol a un rol de gerente de personas y me involucré mucho en la contratación
y administración de un equipo de gerentes e ingenieros. Llegando al punto, me falta mucho cuando se trata de hablar en público y lucho por dirigirme a una audiencia más grande. Una vez me diagnosticaron trastorno de ansiedad social, pero uno leve. Evito paneles de discusión o eventos a propósito debido a esto. Mis otros cofundadores son buenos para dirigirse a la audiencia y durante los discursos públicos o de manos libres hablo muy poco, lo que parece extraño. Recibo pocas invitaciones para paneles de discusión o para dirigirme a una audiencia más grande en relación con lo que estamos haciendo, pero las evito. Si bien dirijo al equipo y cumplo con las expectativas de un líder técnico, esto ha comenzado a afectarme y siento que no estoy haciendo lo correcto con mis otros fundadores y mi equipo. Tengo miedo a perder la excelencia en lo que estoy haciendo solo por este miedo y la ansiedad social. Había hecho un par de eventos y hablar en público en la empresa. No sé si alguno de vosotros ha pasado por esto. Esto es realmente deprimente. Me gustaría escuchar a la gente aquí que hubiera estado en mi lugar y hubiera superado esto, buscando consejos. Un gran tema. Espérenlo en el siguiente capítulo. ¿Y qué libro vamos a recomendar, Mago? En esta ocasión. En la ocasión del tema de si eres o no, si vienes o no de padres ricos. Yo creo que el mejor libro que podríamos recomendar y que además es un gran libro es el libro de Shoe Dog o Nunca Pares en español de Philip Knight, el fundador de Nike. Wow. Excelente historia. Excelente historia de alguien que efectivamente sus papás tenían lana, no eran millonarios, pero este cuate construyó un imperio de cero. Y vaya que sin ayuda del papá. Perfecto. Entonces, libro recomendado, aquí se lo estamos poniendo abajo. Gracias, Nayito. Gracias, Encantado Mago. de estar contigo en otro podcast.